Genial. Bueno, vamos a partir un poco. Lo primero que quiero comentar es que quizás surjan algunas dudas respecto a un montón de temas dentro de la charla, sobre todo con el tema de los derechos autorales y derechos fonográficos. No voy a indagar mucho en ese tema, por lo menos en esta charla, porque el otro día hice una charla de ese tema y fueron literalmente 2 horas y media de charla. La idea es esto, que sintetizar todo el tema de la sincronización, ser lo más como directo al mundo de la sincronización. Y vamos a tocar como temas bastante básicos que hay que entender como el desde. De todas maneras, igual los voy a dejar invitados a que, si es que no están tan al tanto con temas de derechos autorales y derechos fonográficos, de todas maneras lo consideren estudiarlo. Hay un montón de contenido en internet, un montón de contenido en YouTube sobre el tema. En general es un tema que es bastante globalizado, entonces estamos en una situación como país, Chile, con respecto a derechos autorales y derechos fonográficos, que es bastante estándar a nivel global. Por lo tanto, lo que nosotros estudiemos eh, en contenido, no sé, gringo o contenido de otro país, seguramente no va a estar muy lejana a la realidad chilena con respecto al mismo tema. Eh, pero, insisto, no, si surgen preguntas muy complejas, quizás vamos a hacer un poquito skip con respecto al tema de los derechos autorales, porque sé que es un mundo aparte. Y me voy a enfocar 100% en la sincronización. Eh, Primero que nada, entender lo que es un royalty o una regalía. Generalmente hemos escuchado que decimos, me pagaron los derechos, me pagaron los derechos autorales, me llegaron los derechos. La verdad lo que te llega es la regalía. ¿Por qué? Porque la regalía es el pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la creación de otra persona natural y o jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho es algo que nosotros poseemos y la regalía es el pago porque nosotros poseemos aquel derecho, en este caso de nuestras canciones. Si yo soy compositor de mi propia música, soy artista, escribo mis canciones, compongo mis canciones y contrato a un productor que me hace los beats en los cuales yo también escribo, ocurre que el compositor se convierte también en el productor musical en ese caso, el beatmaker, y yo que escribo las letras. Hay un montón de formas en que esto ocurre con el tema de los derechos. Insisto, no voy a indagar mucho en el tema de los derechos autorales, pero hay que entender que la regalía y el royalty es el pago in situ. Eh, Luego, otro término que hay que entender es el tema del copyright. ¿Qué significa que algo tenga copyright? El copyright representa los derechos de autor que se le conceden a los creadores de una obra literaria, tema musical, artículo científico, entre otras. El copyright es muy variado en el aspecto. Puede ser música, puede ser ciencia, puede ser una marca, puede ser incluso por ejemplo, podríamos tener una frase como Bad Bunny Baby que tiene quizás copyright. Hay muchas formas del copyright, pero lo que hace el copyright es en el fondo la representación del derecho sobre algo que es mayoritariamente creativo. Em, es la forma de atribuir la autoría en el fondo. Siempre nos hemos encontrado que en YouTube dicen, hay, no sé, la gente que está en Twitch no pueden poner música porque tiene copyrights, o en YouTube no puedo subir cualquier cosa porque tiene copyrights. Bueno, básicamente el copyright es aludir a algo que tiene derechos de autor. Em, Entendiendo eso, hay que entender dos cosas. Primero que nada, en el mundo de la música tenemos la composición, que es la letra y la melodía escrita por un compositor, es de momento una idea intangible. Hoy día la podemos plasmar en un audio de WhatsApp, porque se la mandamos al productor que le mostraste una idea que escribiste, o la escribiste en una libretita, o la escribiste en un Word, o lo grabaste en tu voice note del celular, o de frentón descargaste un beat de YouTube y compusiste algo sobre el beat de YouTube, etcétera. Hay miles de formas de hoy en día representar la composición. De todas maneras, hay que entender de que a qué me refiero con que es intangible, que de momento es simplemente una idea que no se ha plasmado en nada, más que la idea, ¿ok? Y por otro lado tenemos el fonograma, que es una vez que esa composición, esa idea, haya sido grabada, y voy a entender como grabado algo que pasó por un proceso de producción musical o que entró a un estudio, que se enfrentó a un proceso de producción musical con un productor. No es lo mismo decir eh, que tu audio que grabaste en tu voice note del celular es un fonograma porque está grabado. Técnicamente podríamos discutirlo y podría ser quizás un poquito como confuso, pero
hablemos de fonograma como algo que ya está comercialmente grabado. O sea, si nosotros decidimos que nuestro voice note va a ser lo que vamos a subir a Spotify, entonces ese va a ser nuestro fonograma. Pero vamos a entender como el fonograma como algo que está comercializable. No sé si me explico. Para mí es algo tangible, porque el fonograma está en un formato. Está en un formato que puede ser un WAV, está en un formato que puede ser un cassette, si me cae el carnet, está en un formato que puede ser un vinilo, está en un formato que puede ser un CD. Hay múltiples formas del formato en sí. Segundo, con respecto a ambos mundos, tanto al mundo de la composición como al mundo del fonograma, nos vamos a encontrar con que cada uno se le alude un derecho, ¿ok? En el caso de la composición se le va a llamar derecho editorial, que nosotros comúnmente lo conocemos como derecho autoral. Y por el otro lado tenemos el fonograma, que recibe su derecho, que es el derecho fonográfico, y también es comúnmente conocido como derecho máster o derechos de la grabación. Digo derechos de la grabación porque en inglés se llama recording rights, que en el fondo derechos de la grabación en español. Ambos son dos mundos, están plasmados con el yin y el yang porque son dos cosas que no se mezclan, sin embargo están de alguna manera relacionadas. Vamos a entrar en detalle. ¿Quiénes son propietarios de estos derechos? Normalmente en el caso del fonograma son sellos discográficos y o artistas. ¿Por qué digo y o artistas? Porque hay artistas que están firmados por sellos discográficos, en donde el sello discográfico se queda con un porcentaje del derecho fonográfico. Y hay artistas que no están firmados en el caso de los artistas independientes, que son dueños del 100% de los derechos fonográficos. Y en el caso de la composición, podemos tener múltiples personas. Por ejemplo, compañías editoriales, compositores, autores, productores musicales, instrumentistas, o básicamente cualquier persona que haya incidido en la composición de una obra. Supongamos que llegó un guitarrista y llegó con una idea musical en la cual un compositor se basó por ahí en la melodía que inventó el guitarrista, entonces de alguna manera el guitarrista está ligado directamente con la composición de la obra. Hasta aquí voy a hacer una mini slot de preguntas chiquititas si es que a alguien no le quedó claro alguno de los temas anteriores. Insisto, no voy a indagar mucho en el derecho fonográfico y en el derecho autoral como tema, porque voy a estar aquí 3 horas hablándoles, pero quiero abrirles la puerta si que alguien tiene alguna pequeña duda respecto a lo que acabamos de conversar. Sí, toma agüita porque estoy seco. Chicos, aprovechen de hacer preguntas en cualquiera de estos puntos. Simplemente desmutense y hagan su pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El fonograma tiene relación también con la composición? Sí, Porque el sí, fonograma también es la parte, es como el bruto de la obra. Entonces eh, te quería preguntar cómo se puedes, relaciona con el Music Sync. Sync. tú puedes tener múltiples fonogramas con una misma composición. Por ejemplo, tienes una versión de la composición. Supongamos la canción se llama Hola, ¿ok? Y Hola está en una versión, en un fonograma que fue grabado en estudio con banda de rock. Luego, esa misma canción que se sigue llamando Hola, se toma otra banda. Eh, por ejemplo, no sé, Metallica, y reversionó Hola. Metallica seguramente financió esta nueva versión del cover Hola, y es eso otro fonograma. Y también, de repente, el artista que compuso Hola hizo una versión en vivo que después la transmitió por Spotify y la comercializó y se generó un tercer fonograma. Es decir, una composición puede tener múltiples fonogramas. Ocurre también muy común en la industria, en la música clásica, en donde las composiciones no tienen derecho, o sea, en el fondo tienen derechos, pero están liberados, son de uso público, porque los autores ya murieron hace demasiados años. Pero sin embargo, hay un montón de intérpretes, ¿ok? Que han reversionado esas canciones o esas composiciones. Y cada uno de esos intérpretes son dueños de sus propios fonogramas, utilizando una misma composición. Entonces, están relacionados, pero son dos cosas muy distintas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. No sé, Juan Sebastián, si quedó claro. O tú- Sí, sí. Bueno, voy a seguir entonces. Buenísimo. Eh,
Con respecto a ambos casos, tanto para los derechos fonográficos como para los derechos autorales, ambos generan regalías en el mundo de las licencias musicales. ¿Qué significa una licencia musical? Básicamente es el pago por el uso de una música que tiene derechos de autor, o que tiene derechos, o que tiene copyrights de por sí. Donde es común ver el tema de las licencias es en el mundo audiovisual, en la publicidad, en el cine, en los documentales, en las series, incluso en gente que hace videos para matrimonio y que los vende a los novios, o incluso lo podemos ver en creadores de contenido de YouTube, los podemos ver en creadores de contenido de Twitch, y en general en el streaming, todo lo que tenga el uso de una obra que tiene copyrights va a recaer en manos de este regalía, que es las licencias musicales. Con respecto a las licencias musicales, hay que entender que funcionan de maneras diferentes un poco para el mundo de los derechos autorales y para el mundo de los derechos fonográficos. Hay pequeñas diferencias. Primero que nada, hay que entender de que esta licencia musical, el primer punto de partida de cualquier licencia es el derecho autoral. Por sobre la composición en sí, primero está el derecho de la composición y después se ve el tema de los derechos fonográficos. No voy a entrar mucho en por qué. Generalmente tiene que ver porque muchas obras o muchas películas o muchas oportunidades de licencia lo que buscan muchas veces es la composición en sí, independiente de cuál sea el fonograma. Como les comentaba recién, la gran diferencia entre una composición y un fonograma es que una composición puede tener múltiples fonogramas. Y generalmente parte todo desde el derecho autoral, ¿ok? Como les comentaba, las regalías de sincronización son el pago por los derechos de uso de la música que encontraremos en un programa de televisión, en comerciales, en películas o cualquier otro formato audiovisual. ¿Por qué se llama sincronización? Es porque se usa básicamente una canción sincronizada con un video, ¿ok? Hay una escena de un particular en donde la quieren musicalizar con una sensación musical en particular y eso, postproducción de una agencia audiovisual, hace literalmente la sincronización. Cada vez que se produce una unión de música e imágenes visuales se necesita una licencia de sincronización. ¿Qué son ellas? Son pagos únicos, como les comentaba, totalmente negociables, son totalmente personalizados y para cada uno de los casos va a ocurrir entre los dueños de las composiciones o las casas editoriales y la entidad que va a buscar esta licencia, que puede ser, como les comentaba, una empresa de publicidad, un director de cine, una agencia que hace documentales, etc. Ellos deben pagar por utilizar esta licencia. ¿Qué tenemos que saber sobre el mundo de los derechos autorales? Primero que nada, tenemos un código, que todos lo tenemos en nuestras composiciones siempre y cuando estén registradas. Tenemos un código que se llama ISWC, en inglés, International Standard Musical Work Code. Lo pueden ver representado como lo ven aquí en estos numeritos. ¿Y quién lo asigna a este número? Lo asigna la PRO. Una PRO es una sociedad de derechos de autor, como por ejemplo la SCD, como por ejemplo BMI, como por ejemplo la CESAC, y básicamente en cada país hay una o más. En Chile todos sabemos que está la CCE y no hay más. Han habido intentos de hacer otras, pero es solo la CCE la que tiene la jurisdicción de poder cobrar derechos autorales. Y ellos, cada vez que nosotros agregamos una canción, nos entregan este código que nosotros lo podemos encontrar en nuestra plataforma de la CCE. No sé si hay alguien que aquí no esté en la CCE o esté en otra casa que no sea de Chile, que esté en otra sociedad de derecho. Claro, tienen la Saico en Colombia. Bueno, en Brasil tienen como 8 casas de derechos Sí, autorales. en Argentina tenemos SADAIC SADAIC. especialmente. Sí. En realidad Bueno, son 3, pero es muy complejo. Es muy complejo. ¿es complejo en qué sentido? En que Sí, se dividen en 3, porque uno es el fonograma, otro es el derecho autoral y otro es la asociación que es SADAIC. El fonograma es en CAPIF y la interpretación es en AIC. Es un AIC. lío bárbaro. Y después tenés derecho de autor, pero es muy complejo. Okay. Norberto, disculpen, vos tuviste que hacerte el cambio, ¿no? Tuviste que salir de ahí para poder entrar a la SCD, ¿no?
No, en realidad yo sé que se maneja todo desde acá y es reconocido internacionalmente. Sí. Todos los códigos que manejan se manejan acá en estas entidades, que son varias, y está todo unificado en lo que sería el sistema global, universal, o por lo menos el estándar. Creo que tiene sí, decime. Por eso se llama International Standard, porque básicamente este código es Eh, transversal a la sociedad de derechos. Si bien lo eh, perdón, lo asigna la sociedad de derechos de autor, en este caso, bueno, la CCE en Chile, este sí, código, si yo sí, me ahí llego a... publicaron el nombre correcto que usan en Argentina, ISRC. Ese No, usamos nosotros. voy a indagar en rutito en eso, es otro código. Pero Ah, este bien, es bien. para la composición, ¿ok? Esto lo asigna siempre una PRO, una sociedad de derechos de autor, o una sociedad de gestión de derechos de autor. Y este es un código Sí, es único SADAIC entonces. que lo vamos a encontrar, en nuestra sociedad de derechos de autor, la SADAIC en Argentina. Em, y como les digo, si yo me llego a salir, por ejemplo, yo estoy en la CCE, estoy haciendo un trámite para salirme y entrar a la BMI en Estados Unidos, los códigos de las composiciones que estén a mi nombre, independiente de donde yo esté afiliado, ese código va a existir en otro país. O sea, si yo me voy a la BMI, el código de mis canciones van a estar también en la BMI y va a ser el mismo que va a estar acá en la CCE. ¿Por qué? Porque es internacional y es estándar. Pero está linkeado solo, como les comenté anteriormente, si separamos la composición del fonograma, este código está linkeado solo a la composición. ¿Qué contiene este código ISWC? Aquí tenemos un split de una canción en particular, no tiene nombre. Podemos ver que el código de ISWC va a ser el mismo solo para la canción, independiente de quiénes estén y en qué sociedad de derechos estén, ¿ok? Aquí vamos a entrar en el detalle que es el IP o el CAE number, que es un código de identificación de compositores y autores. También, al igual que el ISWC, es un número internacional y es un número estándar que va a trascender a la sociedad de derechos de autor en la que yo esté. A mí se me asigna, la primera vez que me afilio a una sociedad de derechos de autor o una PRO, me van a asignar un código IP o CAE, ¿ok? El IP es para el inglés, Interest Party Information se llama, y el CAE es en francés, que dice compositores, autores y editores, que no lo voy a decir en francés para no quedar en vergüenza. De todas maneras, es un código internacional, al igual que el código ISWS. Y el código ISWS va a almacenar la información de las personas que están involucradas en esa composición. Por ejemplo, en esta obra, cuyo número ISWS desconocemos, están afiliados estas personas, cada uno con su respectivo código CAE y cada uno con su respectiva sociedad de derechos de autor. Tenemos la PRS, que si no me equivoco está en Nashville, la BMI, y este que es NA, que no estaba afiliado a nada. ¿Ok? Hasta ahí, no sé si alguien tiene duda. Esto, como le insisto, está relacionado directamente con los derechos de autor. Vamos a entrar en detalle después con lo del código ISRC que comentó, que preguntaron recién. Alberto, claro. Con respecto a los derechos fonográficos, los derechos fonográficos hay que entender que es todo aquello que se relaciona a la venta o explotación de una grabación en sí. ¿Ok? Les comentaba, una composición puede tener múltiples fonogramas y todo lo que sea explotar uno de esos fonogramas va a ser el derecho fonográfico. ¿Ok? Funciona un poquito distinto ciertas cosas con respecto al derecho fonográfico. Primero que nada, antes de entrar en esta licencia del máster, hay que entender de que en general esto está como... esta forma de ver la industria está creada un poco con el estándar de los sellos discográficos. Cuando hay un sello discográfico de por medio, cuando hay un artista de por medio o cuando somos artistas independientes, funciona de una manera un poco distinta, ¿ok? ¿A qué voy con que funciona distinto? En general, los sellos discográficos, a diferencia de las casas editoras y es un mundo bastante grande, tienden un poco a cobrar las casas editoras un porcentaje de los derechos autorales y el sello discográfico, si es que la oportunidad de licencia requiere una canción en particular,
con una grabación en particular, por ejemplo, voy a poner Billie Jean de Michael Jackson, el cliente quiere buscar una canción esa canción en particular grabada por Michael Jackson y la versión específica, lo que ocurre es que la casa editorial y los compositores de la canción Billie Jean van a cobrar un porcentaje de los derechos autorales y el sello discográfico o quien sea que sea dueño de los derechos fonográficos de la canción, de ese máster, van a cobrar otro valor. En el caso de los músicos independientes, en general tiende a ser un solo valor, que está unificado tanto el derecho fonográfico como el derecho del máster. ¿Por qué? Porque no existe la complejidad, no existe la maquinaria en un artista independiente como para que llegue a ocurrir esa situación. ¿Ok? De todas maneras, tanto para el mundo de los derechos autorales como para el mundo de los derechos fonográficos, el concepto es el mismo. Es el pago único por utilizar una obra musical, ¿ok? En este caso, una licencia del máster, que es la gran diferencia que existe con respecto a los derechos autorales. Yo sé que puede ser engorroso, lo importante es entender de que este mundo de los derechos fonográficos para licencias generalmente tiende a entrar en el aspecto cuando entramos a sellos discográficos grandes, como por ejemplo Sony, como por ejemplo Warner, por ejemplo Universal, que ellos tienden a tener, por una parte, un lado de los derechos fonográficos y por otro lado hay otra empresa y otras personas que están involucradas con el derecho autoral. Y por eso se genera la distinción. En caso, insisto, en casos de artistas independientes tiende a ser todo más unificado, todo más simple y al final los valores de licencia son siempre los mismos. Con respecto a los derechos fonográficos, y acá es donde entra el código ISRC, es distinto el código ISRC. Es un código que en inglés significa International Standard Recording Code. Es un código único, como lo pueden ver acá, es en los primeros 2 dígitos es el código del país. Si es que estás en Argentina y te lo asignaron en Argentina, va a ser creo que AR en Argentina. Si estás en Chile es CL. Después tienes 3 códigos de registro. Luego tienes el año de lanzamiento. Las canciones que fueron lanzadas el 2020 van a tener un código distinto todas al 2022, etc. Y luego un código designado que es de 5 dígitos. Este código está asignado directamente al fonograma. Cuando nosotros somos artistas independientes y que tendemos a utilizar agregadoras digitales, como por ejemplo CD Baby, como por ejemplo Altafonte, o DistroKid, o OneRPM, etc., generalmente es la agregadora la que nos asigna, o nosotros le pedimos a la agregadora que nos asigne un código ISRC. En el caso de Chile, lo hace IFPI. Uno puede mandar un correo y ellos te pueden asignar un código ISRC. Hay ingenieros de mastering, por ejemplo, que tienden a agregar códigos ISRC. Hay entidades en cada uno de los países que asignan códigos ISRC, pero lo normal, lo típico, es que el agregador agregue el código ISRC. En caso de artistas que están firmados en sello discográfico, generalmente es el sello el que hace el trabajo de distribución. Por lo tanto, es el sello el que asigna el código ISRC. ¿Ok? No sé si a alguien le queda dudas con respecto a los códigos y con respecto al tema de las licencias en sí. No es más complejo, como les comentaba, el tema de que es un pago único para que alguien pueda utilizar tu música en un contexto de video audiovisual. ¿Ok? Si es que llega un director de cine, un día te dicen quiero utilizar música, quiero utilizar tu música, ¿qué es lo que ocurre ahí? Aparece un proceso legal, que es el de generar un contrato, digamos, en donde tú le entregas la licencia a esa persona para que esa persona después no reciba un reclamo porque está utilizando música con derechos de autor. Eso es básicamente el mundo de las licencias. No sé si alguien tiene dudas hasta el momento. Chris Vega levantó la mano. Ahí Chris comenta que... Sí, tengo una pregunta. ¿Uno puede estar registrado con el primer código en la SSD y luego en BMI? ¿O a la inversa, haberse registrado primero en BMI y luego registrar las canciones en SSD? Existen tratados de reciprocidad con algunas casas de sociedades de derecho. Eso no es estándar. Por ejemplo, BMI tiene una relación con SCE, en el cual SCE exige administrar todo el mundo, menos Estados Unidos, que es donde tiene jurisdicción BMI. En general, cuando uno está en una sola, le está cediendo lo que se llama territorio, que es algo importante en este rubro, que es el tema del territorio.
en donde cada sociedad de derechos tiene jurisdicción sobre un territorio. Por ejemplo, la CCE, cuando tú no estás en ninguna otra, ellos tienen jurisdicción a nivel global. Es decir, que tienen la posibilidad de cobrar derechos autorales en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Cuando tú tienes, por ejemplo, tratados de reciprocidad, en este caso con BMI, que SCE tiene relación con BMI, lo que ellos te permiten hacer es que tú te salgas de la CCE solo en el territorio estadounidense y afiliarte a la BMI para que todo lo que ocurra en Estados Unidos se te pague a través de BMI y no a través de CCE. Eso existe, hay varias sociedades, yo no sé, no sabría decirte específicamente con cuáles SCE tiene reciprocidad, ni cuáles son las condiciones de esa reciprocidad, pero existe, se puede. Dale, muchas gracias. Quedé claro con eso. Con respecto a lo que pasaba en Argentina, lo que se me ocurre es que, y yo no, ahí es cuando ya comienza a entrar un poquito las diferencias, las pequeñas diferencias que hay con respecto al mismo tema. En Argentina lo que debe ocurrir seguramente es que deben haber entidades que recaudan derechos fonográficos. Aquí en Chile también lo hay, se llama Profobi. Lo que hacen ellos es, se me mancharon los lentes, no veo nada. Lo que hace Profobi es que ellos recaudan derechos fonográficos generados en televisión, generados en radio, etcétera, porque en Chile sí generan derechos fonográficos la tele y la radio. Sin embargo, en hartos países del mundo eso no ocurre. Por ejemplo, en Estados Unidos los derechos fonográficos no generan regalías cuando suenan en radio o en televisión. Entonces no existe en Estados Unidos algo como Profobi. Pero vuelvo a insistir, es una cosa situacional de Chile. Como que en Chile sí ocurre. Más duditas. ¿Quién más tiene dudas? Aprovechen, chicos. De todas maneras, bueno, ahora por agenda lo que nos toca es empezar a ver ya cómo subir canciones, cómo aplicar. Y de todas maneras, todo esto que estábamos viendo en la presentación lo vamos a ver ahora ya en la práctica, básicamente. Ya cómo comenzar a subir las canciones y qué significa todo eso. Voy entonces, tú vas con este lado. Perfecto. A ver, un segundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un link que, bueno, ahora les voy a compartir después pantalla, cómo funciona, les vamos a enviar el link por correo, donde están todos los campos necesarios para poder ir subiendo canciones. Recuerden que cada vez que ustedes rellenan el formulario es para subir una sola canción con sus diversas versiones, si es que son instrumentales o no, etcétera. Y en este sentido, los datos que nosotros requerimos, porque obviamente el audiovisual es quien lo solicita para poder utilizar esa canción, es el registro en la Casa de Derecho Autoral, que es lo que comentaba Felipe recién, los códigos ISWC, el código ISRC del fonograma, el código IPC, que es el de ustedes de autor. Esos son vitales para que podamos pasar por el proceso legal de la forma más sencilla posible. La metadata, que es cómo ustedes describen la canción, básicamente. Y ahí vamos a entrar como más en detalle cuando vayamos al formulario. Están los códigos que comentaba recién, ISWC, ISRWC, el IPI, perdón, no era IPC, era IPI, que es el que está entregado por la Casa de Derechos de Autor. Y una vez que la canción esté registrada, va a pasar por un proceso de curaduría, en donde nuestro equipo sí va a revisar qué canciones cumplen con el estándar, porque obviamente podemos debatir si una canción está profesionalmente grabada o no, podemos debatir si una canción, por ejemplo, tiene una estética más vintage que sea de la era 60 a los años 90 o que tenga una estética de años 40, perfecto. Pero derechamente también vamos a revisar si la canción está bien grabada o mal grabada, porque obviamente para cumplir esa estética hay un trabajo técnico profesional y alguien tiene que asegurar para que finalmente el proyecto audiovisual, la productora, pueda utilizarla y quede conforme y quede feliz con que la canción que está contratando es lo que necesita su proyecto. Finalmente, la productora está velando para que ese proyecto pueda tener éxito en la audiencia. ¿Ok? Y una vez que... Sí, Además, nunca hay que olvidarse de que la gente que hace, por lo menos en el mundo del cine, en el mundo de los documentales, de las series, hay un
hay un sentido artístico detrás. Entonces, al tener un sentido artístico, el cineasta va a estar buscando un cierto, una cierta propuesta artística con una cierta calidad artística, algo que de alguna manera la música tiene que llegar también a eso. Por eso es importante como que la calidad es debatible, por supuesto. Podemos decir, oye, ¿por qué suena mal o por qué suena bien algo? Podemos debatir eso. Lo importante es que la gente con la que lidiamos nosotros a los artistas, que al final terminamos nosotros siendo como una... Estamos vendiendo un producto de frentón y nuestros clientes tienden a convertirse en los productores fonográficos, perdón, en los productores videográficos, disculpa. eh, Ellos también quieren un cierto estatus en su música, en lo que están buscando, un cierto nivel. Y como artistas nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles esa necesidad a ellos. Claro. Les voy a adelantar una, como decimos acá en Chile, una papita, vamos a darle un buen tip, que ocurre que las productoras audiovisuales en América Latina normalmente no cuentan con grandes presupuestos en términos de que no es como una película en Estados Unidos que tenga un presupuesto de 300 millones de dólares o 400 millones de dólares. Probablemente va a partir desde los 200 mil dólares hasta los 15 o 20 millones de dólares. Y dentro de eso tienen que costar, bueno, toda la preproducción, producción, postproducción, y el ítem musical nunca es un ítem que es muy grande, sin embargo sí da como para poder tener buenas licencias y generar buenos recursos. Dicho eso, uno de los grandes problemas que a nosotros nos están comentando es que eh, como no saben a quién contactar, básicamente, para poder obtener canciones, ellos se imaginan, por ejemplo, en una escena, mira, me gustaría tener esta canción al estilo AC/DC o al estilo Queen o al estilo de esto, pero resulta que finalmente terminan yendo hacia los grandes sellos discográficos, ya sea Universal o Warner o Sony, y finalmente lo que terminan recibiendo es una cotización por 30 mil dólares, 40 mil dólares por una escena. Entonces, eso se vuelve impagable para ellos. Sin embargo, y ahora rescatando lo que acaba de decir Felipe, en términos de esto del desarrollo artístico, es que justamente el artista independiente puede entregar esa propuesta artística que hoy en día sabemos que en la industria independiente hay muy buena música, hay muy buenos artistas, pero a un costo muchísimo más bajo. Obviamente la idea es velar porque el artista pueda ganar lo que realmente representa la canción, porque obviamente hay un trabajo muy grande detrás, pero no estamos hablando del calibre de una sincronización de 30 mil dólares que obviamente una productora audiovisual no puede pagar. Entonces es ahí donde está nuestra oportunidad en principio como independiente. Durán, ¿tú quieres hacer una pregunta? Dale nomás, ponle, desmuteate nomás. Hola, una consulta. En el caso de que la productora audiovisual o el cineasta, el director, requiera de alguna música en específico de cierto artista, pero que no esté hecha, que no exista hasta ese momento, sino que quieran algo como pedido especial. En ese caso, ¿cómo funcionaría a través de esta plataforma? Mira, nosotros en principio, y es una muy buena pregunta, porque hay productoras audiovisuales que, por ejemplo, salen a buscar compositores y graban sus propias composiciones para su producción audiovisual muy particular. Ahora, en principio, nosotros no ofreceríamos eso, sino más bien, bueno, dentro del gran universo que existe de artistas independientes en América Latina, debiera dar para poder encontrar la canción que necesitan. Y si no, en un futuro sí hemos pensado de que podríamos eventualmente contar con compositores y productores que se especialicen en los diversos géneros musicales y poder ofrecer que puedan conectar y trabajar juntos. Eso es algo, pero que estamos visualizando más a futuro. Obviamente, si es que llegan muchas productoras a preguntarnos si vamos a hacer el esfuerzo de hacer llamado, decir, bueno, están buscando compositores, por favor apliquen a esta oportunidad. Claro, yo creo que es una pregunta bastante situacional, como que, como te comentaba Max desde un comienzo, es una industria que generalmente el presupuesto musical y de música es bastante pequeño. Los recursos, por lo menos en Latinoamérica, son bajitos para el mundo audiovisual. Entonces, son cosas situacionales. No te puedo decir que descarto la opción, porque la opción siempre va a estar. Puede ocurrir, por ejemplo, que
una licencia musical ocurra porque te llaman a ti específicamente como artista, como, oye, quiero una canción tuya, pero no de las que tienes, ¿puedes hacer otra? Como ha ocurrido múltiples veces en Chile, o sea, eso es una Claro. situación que se ha visto. He visto artistas como, por ejemplo, Noche de Brujas, creo que hizo opening de Copa América, cosas así, cosas como más situacionales, ¿cachai? Pero no son cosas que nosotros como Groovelist te podemos decir, vamos a buscar eso, porque son tan situacionales que podríamos perder un montón de otras oportunidades pensando en buscar una cosa tan específica. Pero como dice Max, no nos vamos a cerrar jamás a la posibilidad de que ocurra una cosa así en el futuro. Al final, perdón, que se me ocurrió otra cosa, el objetivo de Groovelist, y siempre ha sido el objetivo de Groovelist, es que los artistas puedan llegar a otras áreas en donde quizás es más difícil llegar sin ayuda. Entonces, bajo esa premisa, em, nosotros estamos tratando de que los artistas se conecten con el mundo audiovisual de alguna manera, que no existe esa conexión directa y ya la hemos vivido con Max en un montón de reuniones, un montón de conversaciones con artistas, por lo menos yo soy productor, por lo tanto tengo una relación súper directa con los artistas, en donde no, directamente me dicen no tengo relación con una persona que haga cine. Entonces, al final, si una oportunidad ocurre, como la que tú me planteas, que me van a pedir específicamente una música de un artista, lo que va a hacer Groovelist al final es intermediar simplemente en esa relación. Por ahí, Chris, también tiene la mano levantada. Si quieres preguntar, Chris, por ahí. Sí, chicos, una pregunta, ¿cómo ustedes están ofreciendo el catálogo o van a ofrecer el catálogo de Groovelist? ¿Va a ser, o sea, la manera y con la industria nacional, internacional, cómo es el tema ahí? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, nosotros como vamos a contar con un catálogo que va a ser amplio y va a ser muy diverso, nosotros vamos a ofrecer tres tipos de formatos para poder encontrar las canciones. Una primera en donde nosotros a través de un equipo vamos a revisar el requerimiento del cliente, que en este caso es la productora audiovisual, y vamos a buscar dentro del catálogo, digamos, un pool de canciones que cumpla con esos requerimientos. Y ahí se los vamos a ofrecer, vamos a decir, mira, tenemos estas 10 a 15 opciones que son las que creemos que mejor calzan con lo que tú estás pidiendo. Ahora, una vez que el productor diga, mira, me gusta, esta es la que quiero, comienza el proceso de intermediación en donde nosotros ya con toda la parte legal resuelta, procedemos como al proceso de contratación con esa productora audiovisual, a recibir el pago y esos pagos después derivarlo hacia los artistas. Obviamente siempre con un proceso transparente, en el fondo para que el artista esté enterado 100% de cómo va todo esa negociación. Una segunda forma de buscar música es básicamente, claro, es tipo curaduría como dice Norberto, porque obviamente no toda la música le sirve. Más adelante, lo que nosotros buscamos como segundo formato es que la misma productora pueda ingresar al catálogo y pueda ir filtrando, que eso es una herramienta que nosotros ya estamos desarrollando y pueda ingresar y pueda filtrar de acuerdo a lo que necesite libremente. Y un tercer formato que puede ser que dentro de nuestro catálogo no exista la canción. Puede ser que no lleguemos al requerimiento de la productora. Sin embargo, como Groovelist siempre ha tenido un sistema de convocatorias que ha sido bastante exitoso a lo largo de los años, que funciona bastante bien, la productora va a poder abrir esa oportunidad dentro de la plataforma. Y ahí en el fondo los artistas que tengan la canción, vamos a hacer un llamado y pueden aplicar la canción. La suben en ese formulario y así la misma productora puede hacer su curaduría sin ningún problema. Esos son los tres formatos que vamos a estar manejando. Bueno, tengo otra pregunta. En realidad son Vale. dos. ¿Es exclusivo? O sea, si, por ejemplo, yo envío mis canciones para trabajar con ustedes, o sea, ¿es exclusiva la licencia con ustedes para trabajar? ¿O podría yo como ofrecer también mis canciones a otras empresas que también ofrezcan el servicio? Y lo otro es que como ustedes también están hablando de la calidad, porque se entiende que un fonograma puede que no esté grabado de la mejor manera y todo, y todos quieren como postular. Pero en ese proceso ustedes le van a avisar a los artistas como, oye, ¿sabes qué? Tu canción no cumple los requisitos mínimos para estar en el catálogo, o tus canciones sí cumplen el requisito y van a quedar en catálogo. Eso.
Son muy buenas preguntas. Voy a responder la primera y la segunda la voy a derivar a Felipe. Respecto a la exclusividad, nosotros no somos exclusivos para licenciar las canciones. O sea, si el día de mañana tú también quieres trabajar con otra gente, lo puedes hacer libremente. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula dentro de nuestros términos y condiciones que si tú trabajas con otra agencia o con otra empresa en tu proceso de sincronización y tiene exclusividad, por ejemplo, en trabajar contigo en esa área, tú tienes que avisarnos a nosotros como Groovelist de que tú tienes exclusividad, porque puede ser de que nosotros generemos una oportunidad, generemos una sincronización contigo y resulta que cuando estamos en el proceso de negociación nos damos cuenta quizás de alguna forma de que tú tenías exclusividad con otra empresa. Entonces, en ese sentido, si es que se genera ese conflicto, nosotros por términos y condiciones, y que en el fondo el artista lo tendría que aceptar, es que podamos hacer esa sincronización igual, hacer esa representación, hacer esa negociación y el pago respectivo, hasta que después, bueno, tú como artista resuelva tu tema con la agencia que estés trabajando. Entonces, ese conflicto es lo que nosotros más que nada tratamos de evitar. Es la exclusividad como posterior al aceptar trabajar con nosotros. No sé si se entiende bien el caso. De, de- Sí, de sí, todas se entiende. De todas maneras, con respecto a la exclusividad, como, bueno, lo vamos a ver después en el formulario. Cuando tú hablas de exclusividad con respecto a deals fonográficos, sobre todo, y con deals editoriales, cuando tú estás en una editora, generalmente ellos tienen un grado de exclusividad. Sin embargo, Groovelist, la herramienta Groovelist, como es una herramienta que hace intermediación entre, en este caso, el dueño del copyright y la empresa audiovisual. Entonces, en rigor, la exclusividad, como comenta Max, claro, va a ocurrir en el caso que tú tengas un contrato con, por ejemplo, un sello discográfico que te dice no puedes licitación con nadie más y nosotros ya teníamos una licencia que la había gestionado a través de nosotros y que está en curso. En el fondo ahí la responsabilidad en el fondo es tuya porque hay unos términos y condiciones detrás con respecto a Groovelist. Con respecto a nosotros, no somos como un sello discográfico en donde nosotros seamos dueños de un porcentaje del derecho, ni de nada por el estilo. Somos simplemente intermediadores. Entonces, lo vamos a ver después en el formulario. Los formularios están diseñados para que tú agregues toda la gente que está involucrada en la música. Dueños fonográficos, casas editoriales, compositores, etcétera, con sus respectivos porcentajes y sus respectivos nombres y sus respectivos códigos. Entonces, bajo esa respuesta, en el fondo, un poco para complementar la respuesta, Max, eh, no es más que eso el problema de exclusividad. Todo lo demás tú lo puedes hacer por tu lado. Si tú encuentras una oportunidad por fuera, está todo bien. Nosotros somos una herramienta en el fondo que te va a ayudar a ti a llegar a otras personas que quizás no van a poder llegar de forma independiente nomás. Eso es todo. Claro, o quizás llegues también, pero finalmente tienen que pensar en nosotros como un brazo comercial más a lo que ustedes estén trabajando. Buscamos ser súper flexibles en ese sentido, que ustedes tengan la libertad de trabajar con quienes quieran y si utilizan Groovelist y toman la decisión de que nosotros podamos representarlos también en esos deals, bienvenidos y nosotros felices de trabajar con ustedes. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, que tiene que ver con la selección de la curaduría en el fondo de estas canciones. Como te comentaba, el criterio es complejo decirte cuando algo suena mal o cuando algo suena bien, porque podríamos debatir horas sobre si una canción suena mal o suena bien. Es demasiado artístico el concepto. En donde sí nos tomamos atribuciones y obviamente hay situaciones donde sí se informa. em, cuando no, por ejemplo, no aplicas a una oportunidad en la cual estaba en curso, digamos, tu canción, supongo, llegó a manos del cliente final, porque primero pasa por nosotros, por supuesto. Nosotros primero hacemos un filtro a través de la plataforma, luego hacemos un filtro con el aspecto humano, en el fondo, escuchar las canciones que están aplicando para esa oportunidad en particular. Y, y luego de que ya has pasado todo ese proceso de pasar por el filtro de Groovelist, se la presentamos al cliente y digamos que el cliente no llega, nosotros te vamos a informar. También no vamos a informar si es que la canción no aplica, simplemente no va a entrar dentro del curso y nosotros vamos a informar con un correo, has aplicado. Y en el fondo te estamos confirmando que tu canción funciona. Cuando no nos
cuando no avisamos que la música no pertenece al catálogo, cuando bajo términos y condiciones no cumple con los términos y condiciones de group list, básicamente. Los vamos a tener publicados. Leerte los términos y condiciones ahora va a ser infernal, seguramente, porque es muy largo. Pero si es que de alguna manera la música no está cumpliendo con los términos y condiciones de la plataforma, en ese sentido, Groovelist sin previo aviso saca el repertorio del catálogo. De otra manera, te avisaríamos, si es que, no sé, consideramos que tu música no está con el estándar de calidad, vamos a mandar un correo interno y qué sé yo. ¿Dudas? ¿Consultas? amigos? ¿Quedó entendido? ¿Sí? Aprovechen de preguntar. Son muy buenas preguntas las que están saliendo, de hecho. Buenas preguntas. Sí, muy buenas preguntas. Si no, Guillermo levantó la mano también. Guillermo, si quieres, puedes preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Guillermo Pacheco, saludos desde Perú. Tenía una Hola. pregunta. Dime. Respecto al listado que se puede enviar a Groovelist, ¿es cualquier género musical o es un género musical específico? Exactamente. Nosotros buscamos como te comentaba, las oportunidades audiovisuales son súper variadas. Súper variadas. Hay productores videográficos que necesitan música clásica, que necesitan folclore, y folclore es folclore latino, por ejemplo, una oportunidad en tu caso que buscan específicamente un landó peruano, entonces nosotros necesitamos tener de todo. Necesitamos que haya rock, necesitamos que haya música clásica, necesitamos música incidental, necesitamos música que sea Pop, cinemática, folclore, cinematográfica, de todo. que sea música muy popular, reggaetón, urbano, blues, Funk. jazz. Como te comento, nuestra intención es cubrir necesidades audiovisuales. Y las necesidades audiovisuales, y es una gran gracia, por lo menos a mi modo de ver esta industria, es que no juzga géneros. No es como que te van a decir que no porque no está en los top 50 de Spotify de Latinoamérica. ¿Cachai? Entonces, todo en este momento es bienvenido. Claro. De hecho, un punto súper importante ese que acabáis de tocar, Felipe, es que a los audiovisuales lo que les interesa es que la canción cumpla y pueda, valga la redundancia, musicalizar bien la escena. O sea, si la escena busca reflejar una escena de tristeza, probablemente vayamos a necesitar una canción que sea relativamente alternativa, acústica, que tenga, no sé, unas voces más raspeadas en vez de que sea algo muy potente. O por otra parte, puede ser que en una escena que esté partiendo la película necesite, no sé, sea una escena en donde hay una persona con mucha actitud, entonces necesitan una canción muy rockera. O de repente quizás quieran, no sé, hacer una escena que sea como muy de alguna comunidad, no sé, por decirlo algo, eh, alguna comunidad indígena peruana, entonces vamos a requerir una canción que represente eso. Y esa es la canción que va mejor, se va a posicionar de la mejor forma para que esa escena cumpla su objetivo. Y ahí como para un poco terminar de acotar lo de la situación, ahí es donde entra el debate de la calidad. Porque, por ejemplo, supongamos una escena de un boliche cubano de un bar que está en un gueto en Cuba. En donde seguramente la música que van a necesitar es una música que quizás no está de la mejor forma grabada, no es comparable con, por ejemplo, una producción multimillonaria de urbana de Miami, qué sé yo. Sin embargo, como es cine y necesita musicalizar un momento específico, entonces ahí es donde entra este debate de qué cosas son de buena calidad y qué cosas son de mala calidad. Claro, de repente Sí. quizás una intencionalidad de que esté grabado como en la calle pueda ser muy bueno y que cumpla muy bien con la escena finalmente. También puede ser. Lucho, te respondemos al tiro. Está Durán con la manito levantada. Por mientras, si estás sin micrófono, Lucho, no sé si estás sin micrófono porque tienes problemas de micrófono. Si es así, déjanos la pregunta por escrito. Durán, ¿tú querías hacer una pregunta? Tenía la manito levantada, Durán. Si no, No, ahí está. disculpa, había dejado la mano
levantada, pero ya había hecho la pregunta. Gracias. Bien. Lucho, si quieres pregunta ahora, coloca tu micrófono. Entonces, ¿puedo yo como compositor ponerme a hacer música como pensando en audiovisual, versiones? Claro, sí, claro que sí. O versiones instrumentales o música incidentales. Claro que sí. Es un rubro, de hecho, que lamentablemente en Chile existe poco y en Latinoamérica existe poquito. No quiere decir que no haya, yo sé que hay gente que hace, pero hay mucho compositor. Yo afortunadamente me metí en este tema en el 2017, como lo estoy pensando tú, en ese momento yo lo intenté hacer. Eh, por fortuna y lamentablemente, comillas, me comenzaron a llegar artistas que querían trabajar conmigo, por lo tanto como que al final me fui diluyendo y al final nunca lo hice. Pero hay muchos compositores a nivel global y uno de los grandes compositores de música de cine hoy en día se llama Spitfire, que están en Inglaterra, que partieron siendo compositores cinemáticos, hacían música cinemática y ellos, bueno, hoy en día ellos tienen créditos como por ejemplo Batman, tienen créditos como por ejemplo, creo que ellos le hacen gran parte de la música a DC Comics, a las primeras películas de Spider-Man, yo sé que le han hecho canciones a Avengers, entonces, de alguna manera es un muy buen rubro y yo sé que hay hartos compositores pequeños que también lo hacen. Ahora, em, en ese sentido todo va a depender un poco como de la rama como compositor que queráis tomar, ¿cachai? Generalmente lo que ocurre ahí es compositores de música más clásica, de música más cinemática, tiende a ocurrir. En situaciones como más, por ejemplo, no sé, si quieres algo urbano, si quieres ser como compositor de esa área, quizás la competencia va a ser mucho más brava porque hoy en día tenéis un catálogo de música urbana tan grande que tendréis que competir contra un remontón de otros artistas que están haciendo mucha música así. Hay mucho compositor y mucho artista que se dedica al mundo de la sincro exclusivamente haciendo un cierto nicho musical. Y eso quizás es algo que te lo abro como puerta. En Chile creo que conozco dos productoras musicales que hacen música para películas y que la mayoría de la música que hacen ellos son cinemáticas. Solo dos, imagínate. Em, Está Dao Music primero con la mano levantada y Sí, luego Andrés. Y yo después de esto pasaría al formulario para comentar. eso mismo iba a comentar. Cualquier cosa, chicos, igual les vamos a dejar nuestros correos para que nos puedan preguntar. Esperamos volver a hacer otra sesión prontito porque, bueno, esto es una tarea que tenemos que hacer continuamente, así que voy a responder rápidamente la de Andrés Fortunato antes de pasar la de Dado porque está escrita. Dice si está abierto el servicio para sellos discográficos pequeños también. Sí, completamente sí, y puedes registrar a todos los artistas que tú quieras con todas sus canciones y aplicarlos en el formulario que les vamos a mostrar ahora. Dentro de tu cuenta de Groovelist, tú puedes crear varios perfiles o linkearte a los perfiles de otros artistas y ahí después en el formulario, en el link, vas a poder ingresarlo sin problema. Ahora sí, Dao, coloca tu micrófono y te escuchamos. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, bueno, yo tengo un catálogo de 30 años de un sello disquero. Soy el dueño del sello disquero y de la editora de un catálogo bastante vasto que incluye música dance, tribal, urbana, afrocubana. Eh, el proceso de registración para que Groovelist trabaje para buscar sincronizaciones para nuestros masters, vamos a decir, es complicado, sino nos demoraría mucho subir todo este contenido con todas las específicas. Ustedes pudieran, si le damos un reporte de nuestro catálogo que incluye obviamente la editora, los compositores y toda esa información y subir solamente la música, o hay que meter todo adentro de una base de datos de ustedes? Quizá, te voy a responder, quizás, bueno, en el caso que quieres subir tanto repertorio y se te hace quizás un poco engorroso el proceso de agregación, no sé si te parece que lo hablemos por correo, como internamente, si es que de repente no es una mala idea como tener en el caso de un sello que tiene un catálogo mucho más grande que artistas independientes, trabajarlo con un mini brief y solo subir música. Pero de repente te dejo como abierto, que de repente, de hecho, si nos quieres escribir un correo,
Sí, bueno, perdón, voy a interrumpirte un poco, Felipe, respecto a eso, porque técnicamente, si es que, por ejemplo, claro, si es un catálogo muy grande, te podemos ayudar, como te decía Felipe, internamente y para que no tengas que subir tanta información uno por uno, porque obviamente hay que rellenar información de cada canción en el fondo. Si tú cuentas con esa información, te podemos pasar un formato y ahí lo podemos ver internamente para que se pueda hacer mucho más Lo fácil el proceso. Lo que sí vamos a necesitar sí o sí, y eso va a ser como un pie forzado, es el metadata. Que Claro. como te comenté, bueno, lo vamos a ver en el formulario para que después lo revises, pero el metadata independiente, quizás podemos hacer como skip en el formulario de todos los códigos y toda la información como Sí, legal. Sin obvio, sí, embargo, la eso lo tengo metadata claro. a nosotros nos facilita el proceso de búsqueda. Entonces, no tenerla va a ser básicamente no estar en la plataforma. Sí, Entonces, sí, tenemos eso. Obviamente, nosotros estamos distribuidos por Orchard, que es de Sony Music, y ellos requieren toda la metadata para subir el contenido. Entonces, tenemos todos los detalles. El ISWC, el ISRC, nice. el UPC, las editoras que están con ASCA con BMI, todo. Perfecto. Perfecto. Hacemos el formulario con Max, que nos va a explicar el formulario. Y así vamos resolviendo todas las dudas de metadatos, todas las dudas que vayan quedando de más en el tintero. Perfecto. Perfecto, gracias. De nada, estimado, aquí estamos para ayudar. ¿Quedan más diapos antes de pasar, Felipe, o no? Creo que esa era la última. Ah, sí, Sí, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla por acá, si puedes dejar de compartir ahí, y vamos a pasar directamente a lo que todos quieren ver. Este link, ojo que se los vamos a mandar al correo para que puedan inscribir sus canciones. Igual vamos a agregar en la pestaña superior, cuando ingresen a su cuenta en Groovelist, va a colocar como un botón para subir canciones, ¿vale? En principio es bien sencillo, funciona muy similar a una convocatoria de este formulario, que ustedes deben seleccionar un perfil o crear uno del artista. Yo en este caso tengo un cantautor que se llama 500, lo voy a seleccionar. Primero partimos con la información de la canción como ítem y primero aceptar los términos, porque obviamente nosotros tenemos que asegurarnos de que la persona que está subiendo es consciente de que subir cualquier canción que no está autorizada por ello es ilegal y que cualquier problema, en el fondo, el usuario es quien se hace cargo de eso. Em, Después, para ir avanzando, va a estar el título de la canción, un espacio para poder subir el archivo de la canción que debe estar en un formato de alta calidad. Nosotros recomendamos que sea entre 24 bits o 48 kHz en WAV o AIF, importante. Versiones de la canción, ustedes pueden subir varias versiones acá si quieren, pueden subir una que sea solamente vocal, instrumental y pueden subir varios archivos en este ítem. aquí quiero acotar algo. Sí, Disculpa, antes, que sé que va a generar confusiones. Cuando nos referimos a versiones de canciones, esto es por fonograma, ¿ok? Esta agregación de canciones es por fonograma. claro. Cuando me refiero a una versión de canción, no es que subas una canción versión vivo y después versión acústica y luego em, versión, ¿cómo se llama? Instrumental. Instrumental. Esto es la versión de un mismo fonograma. Nosotros nos interesa tener una composición con sus respectivas versiones en el mismo fonograma, es decir, una capela o una versión instrumental. ¿Por qué? Porque ocurre mucho en el mundo audiovisual de que los agentes audiovisuales necesitan de repente quitar la voz o poner la voz. Porque, no sé, supongamos que hay un diálogo de dos personas, en el caso de un comercial, que es muy típico verlo, en el caso de un comercial donde hay justo un diálogo de dos personas y quieren el coro de la canción, por ejemplo, porque es muy catchy, porque genera como esa sensación oreja. Entonces, pero justo entre medio se habla, entonces muchos de los audiovisuales literalmente cortan insertan la parte instrumental y solo dejan la voz en los momentos donde no hay diálogo de personajes, lo que sea. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con sensaciones. Por ejemplo, hay casos en donde les gusta mucho la versión instrumental, y quieren algo más incidental, pero les gusta mucho lo que pasa atrás, que hay una balada y hay un piano muy lindo, qué sé yo, eso incluso puede funcionar también muy bien.
Entonces, distinto es una versión acústica de la misma canción. Comienza a aparecer un nuevo fonograma con nuevos dueños de los fonogramas en esa canción acústica. Puede que no, como puede que sí. Entonces, aquí quiero ser súper como claro con respecto a las versiones de las canciones en el formulario. Es sobre el mismo fonograma. Claro, o sea, es la misma canción que está grabada y después, por ejemplo, si quieren subir la instrumental, es la misma grabación, pero sin la vocal. Que no es lo mismo, por ejemplo, que una versión en vivo, que no tendría nada que ver respecto a eso. O una versión acústica que es otra grabación, etc. País de origen, de donde se realizó el fonograma, el año de lanzamiento, el código es ISRC, que ya lo vimos, y la metadata. Esto es importante, como decía Felipe, si no hay metadata, la canción no existe, porque en el fondo no, va a poder, no se va a poder buscar. Y pareciera que fueron muchos campos, pero en verdad se rellena súper rápido. El tipo de vocal, si instrumental, hombre, mujer, dueto, coro, si tiene letras explícitas o no. El tempo, si es lento, medio, rápido o muy rápido. El BPM, la velocidad, la era, en que está situado obviamente el fonograma, qué es lo que representa, el tono, género principal. Acá hay una lista de géneros que ustedes pueden escoger, que es lo que comentaba, lo que conversamos antes, o sea, está abierto a toda esa diversidad. Segundo género y tercer género opcional. Es importante que ustedes puedan igual definir al menos 2 géneros para tener como un mejor entendimiento del fonograma al momento de que estemos buscando. El mood, que es el ánimo, o sea, por ejemplo, si la canción representa una esencia, por ejemplo, no sé, divertida o para una escena que sea de miedo o de rabia o que sea sexy también, o triste, que también lo comentamos en un momento. Tenemos un mood principal y un mood secundario y tema principal, misma historia, y tema secundario. Es importante que ustedes... El tema tiene que ver más con algo más tangible, más que el mood. El mood es una sensación, el tema es algo más situacional. Si te sientes Claro, como si te sientes como una reunión familiar, si te sientes como pensando escribiendo un libro, no sé, ese es el tema. Es algo situacional, lo otro es algo emocional. exacto. Referencias, que de hecho nos preguntaron ya algunos artistas a qué se refiere esto, es básicamente qué artistas similares hay respecto a esta canción, como para que al momento de que un audiovisual solicite una canción, porque siempre dice, me gustaría algo como AC/DC, algo como Pearl Jam, o me gustaría algo más como Queen, por ejemplo, ustedes puedan describir acá al menos, o sea, máximo 3 referencias a qué podría ser similar. Y palabras clave, palabras que ustedes con las que sientan que pueden identificar esta canción en términos de qué es lo que representa la canción. Bien. El final son puros datos que terminan apoyando al formato para poder encontrar la canción. Datos del artista, que es el siguiente ítem. Esto es importante para saber si es que el fonograma cuenta con otros participantes. No sé si Felipe, ¿tú quieres explicar esta parte? ¿Estás por ahí, Felipe? Perdón. Ahora sí, disculpa. ¿Ahora en qué me quedé? Sí, explicar el ítem de los datos del artista. Datos del artista, si es que esta canción cuenta con artistas participantes, si es que en el caso de un featuring, una colaboración, en el fondo agregar a las personas que están involucradas como artistas. ¿Ok? Supongamos, no sé, la versión que sacó Tiago con Nicky Nicole y hay como 4 artistas en la misma canción, también está la María Becerra, bueno, cada uno de ellos, no sé si fue la situación como de, de colaboración o de featuring, va a ser relativo, pero se agrega la cantidad de artistas que están involucrados como intérpretes. Información del copyright, título del copyright que es el mismo de la canción, pero acá recalco de repente, hay fonogramas que dicen comillas remix, por ejemplo. Sin embargo, el copyright se describe como específicamente la composición, cómo está registrado en una sociedad de derechos de autor. Supongamos la canción 500, ¿ok? Que es la que estamos haciendo en el formulario ahora. La canción se llama 500, pero supongamos que lo que estamos agregando es la versión remix y seguramente el fonograma se va a llamar 500 remix, pero en este slash
ahí tienes que borrar remix, porque sigue siendo la misma composición. ¿Se entiende? Código de inscripción y SWC, lo habíamos explicado un poquito anteriormente. El código único que lo van a encontrar en su sociedad de derechos de autor. El año del copyright, que fue el año donde se registró la canción. Y este punto de dominio público es uno de los más importantes. Ya nos llegaron formularios que estaban errados en este tema. El dominio público se le llama a las canciones en donde los derechos autorales expiraron. ¿Ok? Un muy buen ejemplo de esto es música clásica. Hoy en día la música de Bach o de Chopin es de uso de dominio público, porque ya los compositores fallecieron hace, bueno, más de 100 años. Generalmente a nivel global los derechos autorales duran 70 años. Pueden haber cambios país a país, pero generalmente son 70 años. Y el dominio público se le llama cuando ya expiró el derecho autoral de las canciones. ¿Ok? En el caso de canciones que no hayan expirado porque las composiciones son recientes, las acaban de publicar, qué sé yo, entonces la mayoría debería decir que no. Si es una canción que está basada, por ejemplo, utilizaron un estándar de jazz que se compuso en los años 30, por decirles algo, y hay un fragmento pequeño de un estándar de jazz. Podría ser, por ejemplo, el caso de la canción de Ariana Grande, Seven Rings, que utilizó parte de la melodía de un estándar de jazz. Podría eventualmente ser como un híbrido, como que hay partes que son de uso público y otras que no son de uso público. La mayoría de los casos, lo más probable es que sea de uso público. O sea, perdón, que tendrían que poner que no a esta pregunta. No es de dominio público. Luego la letra, es importante la letra. Y más abajo los propietarios de copyright. Bueno, aquí es donde es interesante la plataforma Groovelist, porque como les comentaba, el tema de la exclusividad, no necesitamos que sea exclusividad porque nosotros agregamos a todos los involucrados, a todas las partes de las canciones. Podemos agregar a múltiples compositores, vamos a agregar los roles, si que soy compositor-autor, vamos a agregar los porcentajes de la propiedad, vamos a agregar la sociedad de derechos de autor, que le vamos a decir PRO, y ojalá que se vayan familiarizando con el nombre PRO porque es internacional. El número de miembro corresponde al número que te asigna la PRO, ¿ok? No es lo mismo que el código IP. ¿Por qué? Porque el número de miembro va a variar. Si es que yo me salgo, por ejemplo, yo me estoy saliendo de la SSD, si yo me salgo de la SSD, seguramente el número de miembros se va a eliminar. Sin embargo, mi código IP se va a mantener y me voy a inscribir en otra sociedad de derechos que me va a asignar un nuevo número de miembro que va a corresponder exclusivamente a esa sociedad de derechos, pero mi código IP CAE va a seguir vigente. Aquí Max está rellenando un 80-20, por lo tanto, más abajo, en la compañía editorial, nos vamos a encontrar que hay otro slot. Supongamos compañía editorial, le vamos a poner el nombre de la compañía editorial, por ejemplo, Warner Chappell, el porcentaje de la propiedad, que en este caso sería 0, porque ya está repartido al 100%. La PRO es la que está afiliada a la sociedad de la editora, con su código IP y con su número de miembro, porque al igual que una persona natural, tiene la misma información. Y la parte del territorio es en donde tiene jurisdicción esta casa editora. Las casas editoras, al igual que las sociedades de derecho, también tienen jurisdicción. Algunas son a nivel global, otras cosas son a nivel... ¿Cómo le dijiste tú, Max, el otro día? Tú me explicaste algo bien choro. ¿Tú dices como a nivel regional? Universal. Ah, pero claro, a nivel universal, porque tiene, por ejemplo, desde que salió la tecnología de la televisión satelital, en el fondo están transmitiendo desde el espacio, y en el espacio no hay jurisdicción. Entonces, por ejemplo, hay licencias que después vamos a ver cuando estemos trabajando que tienen derecho de transmisión solamente en un país o a nivel mundial o a nivel universal para poder incluir los satélites. Bueno, y acá agregamos también los territorios de las compañías editoras. Y por último tenemos las propiedades de fonogramas, también podemos agregar múltiples en el caso de que estén afiliados a un sello discográfico, como por ejemplo decir Sony, van a agregar a Sony, van a agregar el porcentaje de la propiedad de Sony y van a agregar, y pueden agregarse ustedes como artistas, así que no sé, supongamos Felipe, que se va a quedar con un 90% en este caso, cosa que me encantaría que ocurriera, pero no es así. Y eso, básicamente. Eso es todo, le van a enviar, y si, bueno, están haciendo una canción y están cortos de tiempo, pueden guardar borrador y volver acá en mis procesos, mis postulaciones, y ahí van a encontrar la opción para poder continuar. Su borrador va a estar como en borrador, y ahí lo van a poder ver.
Y eso es básicamente para el caso, por ejemplo, de Dado, que tiene un catálogo muy grande, conversémoslo por interno para ver cómo podemos darle una solución a eso, porque claro, es un catálogo muy grande. Y bueno, ahora veo que tienen dudas, así que aprovechemos de responder todas las preguntas que tengan. Dado, no sé si quieres comenzar tú, que tienes la mano arriba. No, no, creo que usted ha sido súper claro y entiendo toda la información requerida. Y nada, le felicito por crear una plataforma como esta, muy necesitada para poder exponer productos y hacer la licencia de sincronización. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, muchas gracias por participar y también por tu interés, muy felices de poder atenderlos a ustedes, po. Y por otra parte, Norberto, también tú tienes la mano levantada, así que coméntanos nomás Sí, la pregunta. sí, presentaste la carga, pero de un solo fonograma o de un solo tema. En el caso de obras que tienen bueno, un EP, un LP, o obras completas, yo tengo una obra de 55 temas, son 5 EPs, que es toda una obra. En esos casos, ¿qué hago? Pongo una muestra, pongo un tema de toda Eh, esa muestra. ¿Cómo te Esa voy a es una responder pregunta. a nivel técnico? ¿Lo subiste? Supongamos que si yo abro Spotify y busco tu repertorio, eh, ¿eso es un solo audio de mucho tiempo o son múltiples audios? Y Son agregaste, múltiples audios. va a Están, aplicar el mismo, suponete, disculpa, ¿cómo? va a aplicar el mismo criterio que tú utilizaste para agregar una canción a través de, no sé, ¿por dónde lo agregaste? ¿Tu música? ¿Y Por utilizaste DistroKid. DistroKid? En DistroKid yo supongo que Sí. tú llenaste un montón de veces un formulario, ¿o no? No, en DistroKid lo llenas una sola vez cuando es LP, EP o MacTape, lo que sea, y en ese mismo formulario indicas cuántas son las obras y los subís todos a los fonogramas. Si tú abres tu Por- cuenta de DistroKid, estoy especulando, porque puedo equivocarme, pero si yo asumo que si tú abres tu cuenta de DistroKid te van a aparecer un remontón de códigos ISRC asociados a cada una de esas obras. Independiente que sea sí, una sí, obra, tengo un ISRC por cada una de las obras. claro, bueno, aquí va a aplicar el mismo criterio en el fondo. De alguna manera igual tú, a pesar de que lo compusiste artísticamente como una cosa completa, em, de todas maneras, igual para efectos como para que se convierta en un EP supongamos que un EP gigante tiene 5 canciones, 4 canciones, ese EP pequeño tú lo agregas como un EP, sin embargo, son 5 fonogramas distintos o 4 fonogramas distintos. En el caso de un disco, por ejemplo, Claro, canciones son, independiente que se haya hecho en un proceso artístico unificado, siguen siendo 12 fonogramas diferentes. Por lo tanto, el mismo criterio va a aplicar en Groovelist. ¿Por qué te lo digo? Porque, como te comentábamos al comienzo, eh, es un formulario por cada canción, por cada fonograma. Entonces, si tienes una canción, un disco que tiene 10 canciones, en el fondo son 10 fonogramas distintos. Son 10 sí, agregaciones. sí, no, por eso lo pregunté, porque creí que había una opción para una obra completa, No tenemos, eso se donde llama vos podés ponernos. los gringos les gusta decirle bulk, cuando subes como en masa. Ahora que lo planteas, no estaría malo como nosotros intentar trabajar una herramienta como de múltiple subida. Yo creo que en ese caso tendrías que tenernos paciencia para poder desarrollarla y todo, para poder entregarle una herramienta un poco más simple en el caso de subir como múltiples canciones. Sin embargo, eh, yo he agregado canciones en Altafonte al menos de discos completos y como te decía, es un trabajo que hay que hacer porque son al final igual 12 canciones que hay que agregar. Cada una tiene nombres distintos, con nombres de compositores algunas veces distintos. em, pero voy a tomar como tu pregunta más como una sugerencia para nosotros, como para trabajar el tema de poder subir múltiples canciones rápido. eh, Voy a tratar de trabajarlo y conversarlo con el equipo nomás, como para poder ver Claro. si podemos
ese problema para... Bueno, Lo otro, buenísimo. perdón, Tengo otra. perdón que interrumpa, lo mismo que con DAO, igual conversemos internamente para ver cómo te podemos ayudar en ese proceso, porque claro, si es un LP de 30 canciones, veamos cómo podemos ir solucionando esa canción, si es que tenemos algún formato, cosas por el estilo, igual conversemos por interno. Bien, otra pregunta también tengo. Como músico independiente en Argentina, por ahora, digamos, afortunadamente tengo los derechos de todo. Y ¿Ya? tengo también un sello discográfico. ¿Ya? Entonces, cuando ¿me escuchan bien, no? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Me escuchan? Ah, bien, bien. Cuando llenas ese formulario, en la parte inferior va a figurar el sello discográfico mío. No hay problema, ¿no? ¿O tengo que aclararlo? No, para nada. Ah, Mientras, bien, bien. en el fondo, en la parte de abajo del formulario, si puedes volver al formulario, Max, sería genial. Voy. En el fondo, como te comentaba, como tiene que ver con fonograma, abajo donde dice propiedad del fonograma, bien abajito. Esto es, si es que, por ejemplo, en el caso del tuyo, y toda la música está a nombre del sello a nivel fonográfico, agregas solamente el sello, si es que hay un deal de porcentajes con uno o con otro, en el fondo vas a agregarlo por porcentaje o por grado de participación en el fondo. A nosotros lo que nos interesa es que en los contratos nosotros podamos acelerar procesos legales, por lo tanto, si es que va a involucrar una licencia compleja y necesitamos la información de cuáles son los porcentajes de las partes de las personas involucradas, tanto para los derechos autorales como para los derechos fonográficos, es alguna información que nosotros vamos a necesitar sí o sí. Eh, en el caso de que la música no esté agregada, o sea, no pertenezca al sello legalmente, porque al final cuando uno tiene un sello, tiene un poder legal sobre un cierto repertorio, entonces ahí vas a agregar el sello. Si no hay no hay un contrato legal que diga que la música es dueña, en el fondo el sello discográfico es dueña de toda la música, o de un porcentaje de la música, entonces puedes saltarte esta opción. Bien, bien. Eh, También estaba viendo que hay unos casilleros que me pueden quedar vacíos. Sí. ¿Hay algo? ¿Habría algún problema de publicarlo así y después no digo que queden borrados porque, bueno, no habría problema, pero el interés sería que pueda quedar, aunque sea con algunos casilleros, suponete, tengo que averiguar bien el ISWC. Eh, no lo tengo presente ahora, no tengo memoria, eso lo debe manejar Sadaic. La verdad que me produjeron una duda buena. Eh, En esos casos, ¿yo podría subirlo y omitir ese dato? Nosotros te vamos a recomendar siempre que dejes lo más resuelto el fonograma, o sea, perdón, el formulario, disculpa. Precisamente porque es delicado. O sea, desde mi experiencia, a mí me ha pasado de que yo licencié una canción en Miami, en donde habían otros compositores involucrados y otros dueños de máster involucrados, y yo de alguna manera tenía un porcentaje pequeñito en la composición y fue bastante complejo el tema de hacerle saber al music supervisor que había contratado al final la canción que nosotros licenciamos, de que yo tenía un porcentaje, de que tenía un código asociado, el cual lamentablemente en SSD no lo entregaron rápidamente. Por lo tanto, estuvo a punto de caerse el deal. Afortunadamente generamos buenas migas y logramos resolver el tema rápidamente, pero como te digo, mientras más resuelto esté, mejor. De todas maneras, hay herramientas, por ejemplo, en Argentina, la página, ¿cómo se llama? La SADAIC. Claro, Sadaic. Yo puedo ingresar tu nombre como compositor, buscar la información que está ahí y que ellos me entreguen información de derechos autorales. Lo mismo puedo hacer en ifpi.org. Yo puedo ingresar una canción, buscar el código ISRC y eso está globalizado. Si tú te metes en ifpi.org, tú puedes buscar códigos ISRC de canciones. Y también te va a aparecer quién es el que tiene la agregación de la canción. En este caso, DistroKid me dijiste. Sí, DistroKid. En ese caso te va a aparecer en IFPI. Lo voy a anotar en el chat, perdón. IFPI. Ah, espera, perdón.
ifpi.org. Ellos tienen los códigos ISRC, todo el repertorio prácticamente global. Es cosa que tú busques la canción, el compositor, perdón, el artista, y te van a aparecer un montón de opciones y ahí va a estar tu música. Pero como te digo, nosotros te vamos a sugerir siempre que agregues toda la información requerida, ojalá. Genial, genial. Buenísimo. Gracias. De nada, Norberto, todo bien. Buenísimo. Chicos, tenemos un par de preguntas más como para ir cerrando, yo creo. Creo que Chris Vega levantó la mano y... Chris Sí, Vega y tengo de Nelson en el chat. Dale, Chris. ya. Una es, ¿cuál es el porcentaje con el que se queda Grouplist en el deal como representante de todo esto? Y lo otro es, si me pueden orientar, cuando uno graba un fonograma, una canción fuera de Chile, en cualquier otro país, ¿dónde se inscribe? ¿E igual se inscribe en SSD o se inscribe en el país? Eso, gracias. Sí, respondo la primera, Max responde la segunda. Perdón, yo respondo la segunda, Max responde la primera. Bien. Nosotros, a diferencia de otras plataformas como SongTrader o otras plataformas gringas que están más o menos entre el 40, 50 o 60% de comisión por cada deal, nosotros estamos proponiendo un 30% que es menos de lo que ofrecen las otras plataformas internacionales. Sumado a eso también a que se van a posicionar dentro de la industria latinoamericana y bueno, y ojalá también fuera de América Latina en un futuro. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo en esta primera etapa. Ahora también va a depender, porque obviamente van a haber artistas que sí tienen un calibre distinto, porque hay de todos los niveles, artistas que son independientes, que están recién partiendo, y hay otros artistas que ya llevan muchos años de carrera, que ya tienen un sello con mucha trayectoria, y ellos obviamente van a tener otro tipo de porcentaje, dado que obviamente son negocios que son distintos y que, bueno, esperamos también el día de mañana poder abarcar esa diversidad que existe. Y por otra parte, que es importante mencionarlo, que en las otras plataformas tú puedes obtener un porcentaje similar de comisión por parte de la plataforma mientras pagues una membresía aparte. O sea, por ejemplo, si te metes a SoundTrader vas a tener que pagar una membresía pro mensual que te va a ayudar a poder obtener descuentos en los porcentajes, además de cobrarte porcentajes por regalías de repetición de la canción, etcétera, de la que nosotros no entramos tampoco. Por Y que, ende, sí, disculpa, por otro lado, el pagar membresía, y yo lo pagué, no te garantiza nada. tampoco te garantiza que vayas a cerrar un trato. Exactamente. Así que al final del día lo que nosotros estamos tratando en lo máximo es poder ser lo más flexible posible, con tal de que el artista pueda generar la mayor cantidad de porcentaje, que no tenga, en el fondo trabajar con nosotros no signifique ningún tipo de riesgo en términos de que va a perder algún porcentaje, y además de eso que tenga la libertad de poder trabajar con otras empresas si así lo desea, que nosotros tampoco tenemos esa exclusividad. La misma historia es cuando conversamos, por ejemplo, con los audiovisuales, que, ok, nosotros vamos a hacer lo posible para poder cerrar los tratos para que el artista pueda tener sus deals, pero que tampoco significa que se casen con nosotros antes del tiempo o que también nos tengan que pagar una membresía, porque a los audiovisuales también les pasa lo mismo. En las plataformas tienen que pagar membresías mensuales, que tampoco son baratas, para poder entrar a librería, y ahí es en donde nosotros queremos marcar la diferencia en ser mucho más específicos para el nicho latinoamericano, que como ya lo conversamos en toda esta charla, es muy diferente al de Estados Unidos, que cuenta con presupuestos gigantes y no tiene ningún problema de poder trabajar con ese tipo de modalidades. Así que nosotros nos ajustamos a esa realidad latinoamericana. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Discúlpame. Era si yo llegara a grabar otro fonograma fuera de Chile con algún otro productor, ¿tengo que igual registrarlo acá en Chile Que o va a cómo es la depender de cosa? dónde estás afiliado y dónde agregas. No, independiente de quién, de dónde grabes, eso no tiene nada que ver con la propiedad del fonograma en sí. Si tú grabas en Estados Unidos porque fuiste a un estudio y pagaste un estudio en Estados Unidos, pero fuiste al final tú el que pagó el estudio en Estados Unidos y fuiste tú el que fue para allá y se gastó las lucas, al final tú sigues siendo tu dueño del máster. No sé si estás con un sello discográfico o no, pero si estás con un sello discográfico y el sello discográfico tiene un porcentaje,
como que esa situación no va a cambiar independiente de donde grabes, ¿cachai? Cambiaría el hecho que te cambies quizás, como de sociedad de derechos de autor, que podría ocurrir, o si te afiliaste a una casa editora, cambiaron tus porcentajes, hay algunas casas editoras, por ejemplo, cuando uno firma con Rimas Entertainment, por ejemplo, las editoras de Rimas te dicen, oye, necesito que te afilies a esta editora en particular, y esa editora te exige, por otro lado, que te inscribas en otra sociedad de derechos de autor, porque no sé. Pero es situacional, no deberías ir donde grabes. No tiene nada que ver, de hecho. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Y la última pregunta de Nelson Manu, que escribió por el chat, me escribió directo, dice, si la música de mi banda, de la cual soy autor, no está registrada en sociedad de derecho de autor, ¿no cuenta para incluirla en su catálogo? Eh, te voy a sugerir que comiences a hacer todo el proceso de inscripción. Cuando una canción está inscrita en sociedad de derecho de autor, no quiere decir que la música no sea tuya, pero de alguna manera es debatible podría debatir un cliente de quién es el dueño del derecho. ¿Cachai? Claro, finalmente imposibilita a quien quiera contratarla porque no sabe con quién hacer el contrato, de quién es, o sea, básicamente no va a poder licenciarla. Y si no puede licenciarla, más allá de eso, no vas a poder participar, o que esas canciones no puedan participar de ningún catálogo al final. Y además, por otro lado, una de las gracias de las licencias musicales es que si, por ejemplo, logramos hacer un deal con un artista y el artista logró entrar a una película que va a estar en cines, ese cine, independiente que el director de ese cine haya pagado derechos autorales, se me bloquea el celular solo. Independiente que haya pagado la licencia el director de cine, esa película se va a transmitir al principio por cine, luego se va a transmitir en televisión abierta, seguramente quizás entre en algún programa VOD o quizás entre alguna plataforma de pago como Netflix, qué sé yo. Y esas empresas sí pagan derechos de ejecución pública, es decir, generan más derechos aún después. Claro. Y si no estás inscrito, entonces estás seguro que no vaya a ganar nada. Claro, o sea, ya tienes el riesgo de que no contraten tu canción y además de eso, si llegase a ocurrir, lo cual es muy difícil, te perderías todo eso. Si nosotros hacemos el trabajo de registrar, mira, en principio no, es algo que queremos hacer en el futuro, pero vamos paso a paso, porque obviamente tenemos que apoyar el proceso de subir las canciones, de educar también, y también vamos a buscar tener el formato de inscripción de las distintas casas de derechos autorales en América Latina para facilitar el proceso, pero no es algo que tengamos disponible ahora por lo menos. Sí tenemos la intención de hacerlo muy pronto porque nos va a pasar que sí puede haber un artista que sí tenga muy buenas canciones que queramos que esté en el catálogo, por ejemplo, que esté fuera de la base de datos de Groovelist y necesitamos apoyar rápidamente en el proceso de inscripción para que pase una licencia. Entonces, es algo que vamos a tener disponible en la plataforma y la idea de nosotros es que esté el formato en un formulario y esa misma ficha después nosotros se la podemos mandar directamente a la Casa de Derecho Autoral y decirle, mira, acá está la canción para que la puedan registrar, para que manden de vuelta los códigos y tengamos todo listo para poder subir al catálogo la canción. Como digo, es algo que sí buscamos hacerlo en el futuro muy próximo. Bueno, vamos a ir cerrando, es un poquito tarde. Sí. Mañana tengo un día duro, ¿no? Espero que les haya servido la charla de hoy. Hay un poquito de conocimiento, un poquito de Groovelist, mostrarles esta nueva herramienta que estamos formando con el equipo. Los esperamos y los invitamos a que se inscriban, que inscriban su música en el catálogo con las personas que como en el caso de Do y Norberto, que tienen catálogos demasiado grandes. Mándenos un correo, están los correos publicados, bueno, tienen el de Max y tienen el mío es muy simple, felipe@groovelist.co, para que resolvamos las dudas que tengan con respecto a catálogos demasiado grandes, si que lo podamos apoyar con eso. Y nada, nuevamente muchas gracias por estar en esta charla, lo pasamos, yo por lo menos lo pasé increíble, me encanta hacer charlas, así que eso. Eso, buenísimo. Muchas gracias a todos, chicos, también de mi parte. Y nada, estamos acá para ayudarlos. Está el correo de Felipe, que es felipe@groovelist.co, sin la M al final, recuerden que es .co. Y el mío es maximiliano@groovelist.co. Dejé el link
para inscribir canciones en el chat. Si no alcanzan a tomarlo y guardarlo, igual lo vamos a enviar por correo por cualquier cosa. Así que eso, desde ya, que tengan una muy buena semana o término de semana. Y nada, escríbanos cualquier cosa y vamos a estar ahí para ayudarlos a resolver dudas o problemas que tengan en la plataforma. Estamos muy felices de poder hacer esto con ustedes. Eso. Una pregunta que tiene que ver con Growlist, pero no con lo que presentaron recién, es con Gustaco. Bien. ¿Conviene que la haga ahora o cortan la grabación y la hago? Voy a cortar la grabación por acá